¿Estás intentando perder grasa o en una etapa de definición y no sabes qué comer? Estoy seguro de que ya has escuchado lo típico de comer mucha verdura, mucho pollo y mucha merluza a la plancha. Muy bien, eso que te han contado ya no lo sabemos todos. Y están bien porque son necesarios. Pero tú lo que quieres realmente es comer comida que te guste y no terminar asqueado de la etapa de definición. Porque algo tan importante como el déficit calórico es la constancia, que viene de la adherencia. Si las 2 semanas de comer merluza con brócoli lo dejas porque estás hasta las narices, no vas a conseguir nada con eso. Por eso te voy a decir otros 6 alimentos que no tenías tanto en cuenta y que te aseguro que no van a ser tan sosos y aburridos como los que ya sabes. Además, te voy a contar cómo combinar algunos para que puedas hacer directamente tus propias recetas y comidas. Ten en cuenta que prácticamente todos los alimentos que te voy a decir tienen una baja densidad calórica, ya que eso es fundamental para que te mantengas saciado y puedas seguir perdiendo grasa. Todo esto por lo que te he contado antes de lo importante que es la adherencia, porque no es lo mismo tener un déficit calórico a base de hamburguesas, que vas a volver a tener hambre enseguida, o por el contrario, tener ese mismo déficit calórico a base de merluza y pollo a la plancha con verduritas hervidas. Sí, claro, hambre no vas a pasar nunca, pero vas a terminar con angustia de cada comida que hagas. Y en ambos casos lo más seguro es que lo terminas dejando. Los alimentos que te voy a decir, si te gustan, claro, combinan esa parte de baja densidad calórica para que te mantengas saciado, junto con la parte de palatabilidad para que encima te guste y disfrutes lo que estás comiendo. Por lo que el primero de ellos, y sin duda es el que me ha salvado las definiciones que he hecho, es el queso fresco batido desnatado. Siento si eres intolerante a la lactosa, pero este alimento tiene una cantidad de calorías por cada 100 gramos ridícula. Además de tener la textura de un yogur griego, pero sin apenas grasas e hidratos y lleno de proteína. Y lo mejor es que se puede combinar de muchas formas con otros alimentos. Cuando te vaya diciendo más, te diré cómo hacerlo. El segundo son los frutos rojos, como las fresas, los arándanos y la frambuesa. Estas no son las típicas frutas como la manzana o la pera, que ya sabemos que son muy buenas. Y es que los frutos rojos como las fresas, por lo menos aquí en España, solo están un periodo muy corto del año. Y los arándanos y las frambuesas, por ejemplo, cuando están son carísimas. Por eso la clave que te quiero dar aquí es que los compres congelados, porque no solo seguramente estén todo el año, sino que además son bastante más baratos que si los compras frescos. Y no, si los compras congelados no es para decirte que te hagas un batido con ellos, porque algo que me hace mucha gracia es la gente que está pasando un poco de hambre en una definición y se pone a hacerse batidos. Precisamente si los bates, lo único que estás haciendo es que sean más fácil comértelos y que luego encima la digestión sea más rápida. Y eso es justo lo contrario a lo que deberías buscar en una pérdida de grasa, que es mantenerte saciado el máximo tiempo posible. Seguro que en algún momento has llegado a probar el típico postre de las fresas con nata, pues la combinación que te quiero dar aquí es algo muy parecido. Precisamente vas a juntar el queso fresco batido que te he dicho antes con estos frutos rojos congelados, y si quieres añadirle un plátano cortado, pues incluso mejor. Lógicamente el queso batido es más bien amargo si no le echas nada, así que te recomiendo echarle algo de edulcorante, que no es ningún drama, y más si puedes elegirlo tú. Precisamente el tercer alimento que te quería decir es el eritritol, que mezclaría en una proporción en torno a 50:1 con la sucralosa. Esto lo puedes comprar por separado en algunas tiendas de suplementación y en algunos supermercados ya te vienen juntos. Y es que tienes que entender que en una definición, al tener que tomar alimentos con baja densidad calórica y a veces incluso desnatados como el queso fresco batido, ese tipo de alimentos son casi incomestibles si te los tomas solos o sin endulzar, que con echarle unos frutos rojos y un plátano eso va a seguir estando igual de malo. Si encima te gusta mucho el dulce, lo vas a pasar muy mal teniendo que restringirte a comer solo alimentos o salados o que sean naturalmente dulces como la fruta. Añadir un poco de edulcorante a algunas comidas como las que te he dicho antes te puede ayudar mucho más de lo que piensas cuando estás perdiendo grasa. Y es que al menos a día de hoy, estos dos edulcorantes tomados en las dosis adecuadas, repito, adecuadas, no tienen ningún tipo de perjuicio para tu salud. Así que a no ser que tengas algún tipo de fobia por lo que te venden en noticias sensacionalistas de los edulcorantes, tómalos con responsabilidad sin ningún tipo de miedo. Veo algunas recetas por ahí de copos de avena con agua y como complemento un poco de canela en polvo. Muy bien, no hay nada más sano que eso, pero no a todo el mundo le gusta comer cartón mojado a cucharadas. Solo por el cambio de intercambiar el agua por leche desnatada, o si no puedes, bebida vegetal sin azúcar, y añadir un poco de la mezcla de edulcorantes que te he dicho antes, hace que la comida pase de ser cartón mojado a un desayuno o postre bastante bueno. El cuarto alimento precisamente es la avena, pero no en copos como ya conocemos todo. Estoy hablando de la harina de avena de sabores, que se puede comprar ya en muchos supermercados y en cualquier tienda de suplementación. Yo tengo claramente mi favorita, que no te puedo decir por aquí. Y es que a pesar de ser un alimento procesado y bastante denso calóricamente, si sabes combinarlo bien con otros alimentos, te pueden salir unas comidas buenísimas con baja densidad calórica para seguir disfrutando de la comida mientras pierdes grasa. Una de ellas, que sin duda es mi favorita sobre todo para definición, es mezclar el queso fresco batido, que como podrás ver es un alimento que utilizo bastante en esta etapa, con precisamente la harina de avena de sabores. Si la harina es de chocolate, es que te aseguro que con las proporciones correctas parece que te estás tomando nocilla o Nutella a cucharadas. Como las calorías del queso fresco batido son irrisorias, además de tener muchas proteínas, te sale una comida alta en proteínas con baja densidad calórica que terminas más que saciado. Quiero hacer un vídeo específico diciéndote cómo hacer bien estas recetas que te estoy contando, que hasta ahora no he visto hacerlas a nadie. Así que si quieres que haga el vídeo, dímelo en los comentarios junto con cuál de esas recetas tienes más ganas de que explique. El quinto alimento es un clásico, pero tenía que incluir porque no se suele cocinar bien, que son las claras de huevo. No sé
se suelen cocinar bien, porque si lo único que haces es tomarlas solas, cocinadas, pero solas, o con otro alimento así de soso, y no sé si precisamente quien hace esto en definición es porque al comerlas de esta forma hace que termine con tanto asco que se le quiten las ganas de comer. Oye, cada uno con sus estrategias, pero un par de recetas que te quiero dar aquí son o las típicas tortitas a la sartén a base de claras de huevo y harina de avena, o algo que me gusta más para definición porque me llena bastante más, son los bizcochos o brownies al microondas. Bizcocho o brownie según el sabor de la avena, y ya incluyendo el queso fresco batido, se pueden hacer hasta tartas de queso o incluso tartas de zanahoria, que no tienen mucho que envidiar a las originales, lógicamente incluyendo el edulcorante que te he dicho antes, que sin eso nada de esto sería posible. Finalmente, el sexto y último alimento del que no se suele hablar mucho son las tortas de arroz inflado, que puedes encontrar en todos los supermercados. Al igual que antes con las claras de huevo, la clave no es el alimento como tal, que en este caso sería como comerse por expand, sino con qué otros alimentos combinarlo. Lo bueno de las tortas de arroz no es que tengan una densidad calórica baja, porque tienen bastantes calorías por cada 100 gramos. La gracia es que el volumen de esos 100 gramos son un paquete igual de grande que mi cabeza, porque están llenas de aire como te he dicho antes, ya que el arroz está inflado. Pues como te digo, la clave está en saber con qué alimentos combinarla. Para mí sin duda mis combinaciones favoritas son con guacamole, que me sabe mejor incluso que con pan. También he probado combinarlas con mermeladas sin azúcar, que de nuevo la mezcla me sorprendió para bien. Y también he llegado a untar una crema de chocolate casera sin azúcar, ni grasa, que como te dije con las otras recetas, dime en los comentarios cuáles prefieres que te enseñe a hacer. Si estás viendo este vídeo es porque seguramente vayas a empezar o ya estés en una etapa de definición perdiendo grasa. Así que no te puede venir mejor el vídeo que te dejo por aquí para que vayas directamente, ya que te doy las 5 claves fundamentales que van a hacer que puedas cumplir con tu objetivo sin perder nada de masa muscular, que ya te adelanto que son la mentalidad, la alimentación, el entrenamiento, el cardio y la suplementación.